En este día queremos, como Comisión de Género, darle un especial agradecimiento al señor presidente de la corporación, el doctor Germán Bula Escobar, al doctor Ramiro Pasos, director del encuentro y, como ya saben, miembro de la Comisión de Género, y al Consejo de Estado por haber tenido la distinción de, en esta temática, invitar a esta comisión para que abordemos el tema de género. Es indudable que uno de los objetivos de desarrollo del milenio es justamente lograr la equidad de género. Y dentro de esa equidad de género, el propósito mayor es reducir la discriminación que existe en relación con las mujeres y con las niñas. Los objetivos de desarrollo sostenible son 17. Sin embargo, en todos ellos está presente la equidad de género. Es una situación transversal a todos ellos. La equidad de género tiene que estar presente en la eliminación de la pobreza, del hambre, de la desigualdad, del agua, de tener un ambiente sano, de lograr la paz, de lograr la reducción de las desigualdades, de lograr la justicia. Entonces, esta temática que hoy nos convoca es transversal absolutamente a todos los temas. Por supuesto que ha sido un avance, tanto en el contexto internacional como en el contexto nacional, la proliferación de normas que impulsan la eliminación de la discriminación contra la mujer y que buscan, propenden por la equidad de género. Tenemos muchos convenios, la Convención Belén do Pará, la Convención para la Eliminación de la Trata, la Convención de los Derechos del Niño, protocolos que los desarrollan, e igualmente Colombia ha ratificado la mayoría de estos convenios, incluso también de la OIT, y por supuesto que tienen fuerza vinculante para nosotros como servidores judiciales, debemos observarlos. Pero igualmente están en nuestra Constitución, en el derecho a la vida, a la integridad personal, el derecho a la igualdad, la obligación que tiene el Estado de tomar medidas positivas para lograr que esa igualdad sea real, que sea efectiva. Tenemos una norma que podríamos decir en pleno siglo XXI, ¿será posible que exista? Y aquí acabamos de tener un testimonio fiel de que existe, que es la eliminación de la esclavitud, de la servidumbre, de la trata. Tenemos el derecho a la libertad, el derecho incluso a una protección reforzada que encontramos en el artículo 43 de la discriminación, que expresamente prohíbe todo tipo de discriminación contra la mujer, y tenemos los derechos de los niños, y muchas leyes y muchos artículos. Pero como decía Norberto Bobbio, seguramente el problema hoy en relación con los derechos ya no es tanto su formulación positiva, sino el realmente llevarlos a la práctica, hacerlos realidad. Y ese es el reto que nosotros tenemos. Quiero hacer un especial reconocimiento en el día de hoy y con ocasión de este panel que ya vamos a iniciar, a la doctora Estela Conto Díaz del Castillo. La doctora Estela Conto ha sido la delegada del Consejo de Estado ante la Comisión Nacional de Género. Pero si nosotros vemos cuál ha sido su actuación como delegada ante la Comisión Nacional de Género, vemos que además de mostrar su perspectiva de género en las decisiones judiciales,
ha tratado de llevar a la práctica, mostrar a todos los servidores judiciales, unir las distintas instituciones del Estado en procura, primero, de visibilizar la grave impunidad que hay en relación con la violación y la explotación sexual, especialmente de niños y de niñas, con el ánimo, que es finalmente lo que persigue este panel, con el ánimo de no solamente dar voz a las víctimas, visibilizarlas, sino también de que los servidores judiciales tengamos una mirada un poco distinta, tengamos una sensibilidad distinta y contribuyamos decididamente a superar ese problema de discriminación, de explotación sexual, de violencia, que es el principal problema para lograr la igualdad de género. Dentro de los mismos objetivos de desarrollo del milenio, se dice, sí, el problema mayor se da en relación con las mujeres, el problema mayor de violencia y explotación sexual se da en relación con las niñas, y por lo tanto es como la primera situación que tenemos que abordar, encarar, superar, pero obviamente que hay otras. Hay una distinción, por ejemplo, en el trabajo no remunerado que nos hace muy desiguales. Pensemos en las labores domésticas, en las labores de cuidado del hogar, en la toma de decisiones en los espacios públicos. Y eso es justamente lo que vamos hoy o intentamos abordar con la experiencia de algunos conferencistas argentinos, con un representante nacional que es la Fundación del Plan, y finalmente vamos a culminar con un acto precioso, lindísimo, con este grupo que se llama Sé quién soy, soy territorio, cultura y saber. Quiero no dejar pasar que en el Consejo de Estado está el tema de género, está impregnado en todas las secciones. Si ustedes miran la reciente rendición de cuentas que se hizo, vamos a ver cómo cada una de las secciones presentó dentro de unas providencias seleccionadas. En cada una de las secciones se presentó una providencia sobre género. Entonces, es una cosa en la que estamos avanzando, que llamamos a todos a que no sea solo el deber, el formulario que está, porque se debe tener en cuenta la perspectiva de género en las decisiones judiciales y es una obligación de todos los servidores judiciales aplicarlo, pero más allá del deber, llamó la atención sobre el sentimiento, la interiorización que nosotros hagamos, porque realmente una transformación cultural solo se puede dar en la medida en que nosotros tengamos una mirada distinta. Y por último, antes de empezar ya con las preguntas, quiero hacer también un inmenso reconocimiento a dos pioneras de la Escuela Judicial en formación de género, como son la doctora Marigenit Viteri, aquí presente, la doctora Mónica Rosero, a quienes les pido también un aplauso para ellas. Pero el aplauso mayor, como Comisión de Género del Consejo de Estado, se los solicito de una vez, porque después este grupo de mujeres nos van a acaparar en sus cánticos. Se los solicito para la doctora Estela Couto del Castillo, que es la que ha promovido realmente dirá orgullosamente nariñense. Iniciamos entonces con Alica. Alica, me quedó, o tal vez en el auditorio quedó un poco la sensación después de su relato,
de preguntar por qué las mujeres en el momento en que son rescatadas no se reconocen como víctimas. Gracias por la pregunta, porque no pude desarrollarla mucho en la disertación principal. Hay diferentes factores que no permiten que las mujeres no nos reconozcamos como víctimas, que no nos veamos como una víctima del sistema. Primero es el mismo proceso psicológico en el cual terminamos disociándonos para poder sobrevivir al sistema prostituyente, prostibulario, en el cual estamos siendo sometidas. Hay que tener que estar con 30 hombres por noche. Hay que tener mucho coraje para poder enfrentar la vida desde ese lugar. Y si nos viéramos como víctimas, ¿cómo consideran ustedes que una víctima podría enfrentarse cada noche a 30 hombres que vienen a ejercer su poder económico y ese poder estructural que les ha entregado el patriarcado a los hombres fundamentalmente o únicamente? Cuando hablamos de explotación sexual, también hacemos mención a las desigualdades estructurales a las cuales somos sometidas históricamente las mujeres. De hecho, desde el momento en que nacemos, ya para las mujeres pobres que van a ser madres de una niña, es una carga. Y si van a tener un hijo varón, es una bendición. Cuando nacemos pobres, nacemos negras, como decimos en mi país. Cuando nacemos en las villas, cuando nacemos en las zonas más vulnerables, se nos condena a la prostitución y se nos condena a la explotación sexual. Hemos sobrevivido, las mujeres históricamente, a los abusos, a la desigualdad estructural, a la falta de educación, a la falta de oportunidades económicas, políticas y sociales que históricamente las mujeres en todo el mundo hemos tenido que enfrentar. Las mujeres, en todo su contexto, sí somos víctimas, algunas más víctimas que otras, pero las mujeres dentro de los prostíbulos luchan fuerte, luchan por su vida, luchan por la vida de sus hijas y de sus hijos, luchan por la vida de sus compañeras que están también en situaciones de explotación sexual. ¿Somos víctimas o no somos víctimas? Por supuesto que somos víctimas. Somos víctimas de un sistema que no nos permite reconocernos como víctimas. Somos víctimas luchadoras, somos víctimas fortalecidas, porque si no, nadie aquí podría tener trabajo en cuanto a la investigación y a la persecución del delito de trata. Porque si las mujeres no sobrevivieran a lo que sobreviven cada noche cuando son explotadas sexualmente, las encontraríamos, como las encontramos, a pie de ruta, metidas en una bolsa, cruelmente asesinadas a manos de los hombres. Somos víctimas que todos los días y cada noche le ponemos coraje a la vida, pero somos víctimas. Y ustedes, que son quienes tienen que reparar y tienen que reconocer, nos tienen que ver como víctimas. Pero nosotras tenemos que luchar para que se nos oiga, para que se nos escuche, y tenemos que luchar fundamentalmente en la búsqueda de la justicia por todas las mujeres. Cuando a las autoridades judiciales les llega un acto de violencia, de explotación sexual, vemos que en la mayoría de los casos la preocupación es por identificar el hecho, identificar el daño, reflexionar sobre si hay lugar o no a decretar una medida preventiva
y en todo caso garantizar los derechos de quien viene siendo investigado. Y en la mayoría de los casos la situación de la víctima se desconoce, cuando no es que se le culpabiliza justamente por estereotipos de género que tenemos. ¿Cómo evitar entonces una mirada distinta, un trato distinto? ¿Cómo evitar que, como lo dice Alica, una situación de estas, producto muchas veces de inequidad, discriminación, pobreza, el mismo conflicto armado, no dé lugar a una revictimización? En ese sentido, vamos a preguntarle al doctor Lucio López, que es coordinador de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas en Argentina, si nos puede comentar sobre las instituciones y los mecanismos que existen en la ley argentina para evitar justamente esa revictimización. Bueno, buenos días a todos, a todas. Primero, doctora Carabajal, si me permite, voy a agradecer de parte de la Protex, que es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, y de la Procuración General de la Nación en Argentina, la invitación a participar de este encuentro de la jurisdicción en lo contencioso administrativo en esta lindísima ciudad que es Pasto. Particularmente quería agradecer al Consejo de Estado, a la Procuraduría General, al Consejo de la Judicatura, a UNICEF Colombia, a Proinco, a la Gobernación de Nariño, y de vuelta a esta ciudad de Pasto, que no solo me permitió participar de este encuentro, que es realmente importante, sino que también me dio un trato cálido y amable que me hizo sentir realmente como en casa. Así que les agradezco mucho. Ahora, volviendo a la pregunta de la doctora Carabajal, me interesa hacerles una aclaración porque voy a hablar de un instituto procesal. Y Argentina tiene otro código procesal penal, que es el que tenían ustedes antes del acusatorio. Nosotros todavía tenemos el Código Procesal Penal Inquisitivo Mixto. No sé si se acuerdan esto de la instrucción por escrito que a cargo de un juez y una segunda etapa con principios de oralidad, inmediatez y publicidad en una audiencia frente a un tribunal colegiado de 3 jueces. Nuestro Código Procesal, de todas maneras, tiene normas importantes todavía, a pesar de que debe reformarse sin lugar a dudas. Y entre las normas importantes que teníamos, o que tenemos, siempre reconoció nuestro código la necesidad de resguardar especialmente a las víctimas de los delitos. Y le daba un trato especial a los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta su especial situación de vulnerabilidad frente a los delitos y que eran los que estaban más expuestos a que se afecten sus derechos más fundamentales. Por eso siempre la Argentina reconoció la necesidad de implementar mecanismos de protección para la niñez en las intervenciones judiciales. La Procuración General en la que trabajo desde la Protex tiene la facultad de dictar recomendaciones o instrucciones generales a los fiscales que están por debajo de nosotros. Y una de esas instrucciones, inclusive antes de la ley de trata, fue adecuar las testimoniales para los niños, niñas y adolescentes y que siguieran el protocolo de declaración que estaba previsto para los delitos contra la integridad sexual. Este mecanismo era algo así, primero se requiere un informe de un psicólogo especialista en niñez, un informe psicofísico, que acredite si ese menor puede o no estar en condiciones de brindar esa declaración, de prestar esa entrevista. Una vez que se determina a partir de ese informe psicológico que el niño no corre riesgos a su salud de prestar esa entrevista o declaración testimonial, nuestra norma requiere que esos niños, niñas y adolescentes puedan ser entrevistados solo por psicólogos especialistas en niñez y que no pueden ser interrogados de ninguna manera por el juez o por las partes. Que el acto se debe llevar a cabo en un recinto que esté adecuado a la edad del niño o de la niña o a su etapa madurativa, que las partes puedan seguir la entrevista desde afuera,
a través de un vidrio espejado o de audio o de video, y que siempre que tengan que intervenir sobre esa entrevista, lo hagan a través del psicólogo especialista en niñez que la está dirigiendo. Como vemos, digamos, acá lo más importante frente a las testimoniales que se toman de ordinario es que en realidad las partes o el juez no podían preguntar, no pueden intervenir directamente sobre la audiencia. Y que es el psicólogo que debe evaluar en función del hecho y del estado emocional del menor en ese momento la pertinencia de las preguntas que le van pasando a las partes. Esto era, digamos, el esquema de declaración no ordinaria que teníamos pensado que teníamos funcionando a partir de las recomendaciones que hicimos desde la Procuración para víctimas en especial situación de vulnerabilidad, como son los niños, niñas o adolescentes. Esto antes de la ley de trata. Cuando incorporamos la primera ley de trata en Argentina, la incorporamos a partir del protocolo de Palermo, donde se reconoce la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas, la especial condición de las víctimas de trata, y se incorpora con la ley que la testimonial de las víctimas de trata debían seguir el mismo procedimiento que seguían las testimoniales para los niños, niñas y adolescentes. Esto siguió avanzando porque, digamos, la idea que está atrás de la primera ley de trata ya es que el interrogatorio judicial tiene un efecto revictimizante, ¿no? Este interrogatorio directo de las partes o del juez frente a la víctima tiene un efecto revictimizante que hay que tratar al menos de atenuar, digamos. El psicólogo que estaba a cargo de las declaraciones testimoniales, que está a cargo de las declaraciones testimoniales en los casos de trata, es el que debe dirigir la entrevista, es el que debe dirigir la audiencia, es el que debe procurar que la víctima historice, relate, narre lo que le pasó con la mínima intervención posible y hacerle llegar esas preguntas que las partes le acercan antes, que el fiscal, el juez, la defensa, le acerca antes al psicólogo, tratar de esas preguntas, o ese pliego de preguntas, ir mechándolas en el relato de la víctima y no intervenir sobre el relato de la víctima con esas preguntas. También hay que tener en cuenta la asistencia a la víctima o el seguimiento a la víctima durante todo el proceso, inclusive antes de la cámara Gesell, porque nos permite tener también una víctima más fortalecida, más empoderada, con un relato más claro, con recuerdos más claros, que van a hacer que nos baste una sola declaración, ¿sí? O sea que un seguimiento anterior, una buena asistencia anterior, nos va a permitir que una sola testimonial nos alcance para lo que nosotros vamos a necesitar a nivel de investigación o de causa. Todo esto para evitar siempre que la víctima se revictimice, declarando, repitiendo muchísimas veces durante el procedimiento hechos que realmente sufrió mucho, hechos que realmente repetir significa que vuelva a manifestar temor, rechazo, vulnerando sus derechos, ¿no? En el 2012, con nuestra nueva ley de trata, tuvimos un montón de reformas muy importantes, pero en lo que acá queremos hablar, la más importante fue la incorporación de la Cámara Gesell, la declaración en Cámara Gesell, para específicamente los casos de trata, como prueba anticipada. ¿Se acuerdan que les dije recién que nosotros tenemos 2 etapas en nuestro procedimiento? Entonces era, la Cámara Gesell como prueba anticipada en la instrucción para llevar después a la etapa de debate oral. Esto siempre, la incorporación de la Cámara Gesell como novedad de la reforma del 2012, lo que incorpora es la grabación en soporte audiovisual de esta audiencia para evitar, concretamente dice nuestro 254, que es esa incorporación de la Cámara Gesell como prueba anticipada, para evitar que se repita la celebración de la audiencia en sucesivas instancias judiciales.
Todo esto para, expresamente lo dice nuestro Código Procesal, evitar revictimizarla. Las condiciones de vulnerabilidad a las que se someten a las mujeres, niños, niñas y adolescentes no solo muestran las condiciones que posibilitaron la acción del explotador, sino que se mantienen en el tiempo una vez que el delito finaliza. Esto también lo tenemos que tener en cuenta. Es una situación de vulnerabilidad que no cesa en el momento que yo la rescato después del allanamiento. Esta situación de vulnerabilidad sigue. Perfecto. Sucede muchas veces, nos pasa, que en este afán de administrar justicia a veces no se tiene demasiados cuidados o no se tiene en cuenta la responsabilidad que tenemos como operadores judiciales frente a las víctimas y no tenemos en cuenta que nuestra prioridad es respetar el derecho de las víctimas. Y obstaculizamos así una función, le diría, fundamental de esa declaración testimonial, que es la función reparadora. Es cierto que cada víctima y su situación son singulares, pero determinadas cuestiones como las que venimos hablando, tenemos que tenerlas en cuenta previamente para evitar caer en conductas que aumenten la vulnerabilidad de las víctimas, ya que de por sí ya están muy expuestas por la situación que vivieron, por su situación traumática. Aún atendiendo a que esta declaración testimonial, en la que se cuentan situaciones traumáticas, incluye eso que les decía recién, esta repetición de lo que sufrió y padeció, y que a veces produce un testimonio inconexo y fragmentado que tampoco nos sirve. Además tiene, consecuencias para la salud de la víctima. Por eso es que debe evitarse que se retienen las declaraciones de la víctima innecesariamente, evitando así de nuevo, que es lo que propendemos, que es evitar la revictimización. La declaración, es importante, la declaración de cámara Gesell como prueba anticipada ustedes saben, tiene que cumplir un montón de requisitos procesales. Por ejemplo, tenemos que asegurarnos de que esa cámara Gesell tomada en instrucción esté notificada a la defensa, esté notificada al imputado. ¿Por qué? Por todo el tema que conocen del control judicial después, del control sobre esta prueba. Con lo cual me tengo que asegurar que esa cámara Gesell tomada en primera instancia, la que yo grabo y después voy a reproducir durante todo el proceso, esté notificada al imputado o a la defensa. El imputado y a la defensa. ¿Qué pasa cuando no tengo imputado identificado en una causa? ¿Qué pasa con esa cámara Gesell? Bueno, se la notifico a la defensa pública oficial y tiene control judicial. Con lo cual con eso yo voy a juicio después con esa cámara Gesell, evitando planteos de la defensa que me busquen la nulidad de esa testimonial, sin tener necesidad de tenerla que convocar a la víctima otra vez a prestar declaración si ella no quiere. Los pormenores de la audiencia son muy parecidos a los que les contaba que teníamos con el caso de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, la audiencia se sigue desde afuera, a través de un vidrio espejado o de audio o a través de video. Las partes pueden hacerle llegar los pliegos de preguntas desde afuera a través del psicólogo que dirige la entrevista. Nosotros recomendamos siempre a los fiscales que tengan los pliegos de pregunta antes de la audiencia y que controlen los pliegos de la defensa antes de la audiencia. Porque hay que frenar esas preguntas que son preguntas estigmatizantes, que son preguntas que le causan dolor a la víctima. Hay que sacarlas, hay que oponerse a esas preguntas que con un prejuicio ponen a la víctima en un lugar común. Bueno, eso hay que sacarlo porque en realidad tiene que ver con la afectación de un derecho de la víctima. Hay una cuestión importante que es la cuestión del juramento a decir verdad, como en toda testimonial. Este juramento a decir verdad, bajo la pena de falso testimonio, en las circunstancias que se toma la Gesell, teniendo en cuenta la especial situación de la víctima, puede leerse como un acto de coerción por parte del Estado. Si ustedes le escuchan al ICA, ustedes van a darse cuenta de la percepción de una víctima de trata, la percepción que tiene del Estado una víctima de trata. Con eso nosotros tenemos que atenuar todos los mecanismos que signifiquen una intromisión o que la víctima lea una coerción por parte del Estado hacia ella. Y el juramento de decir verdad
tiene como un efecto esta cuestión de jurar bajo pena a decir verdad, cuando la víctima de trata en realidad tiene que ir a esta entrevista a narrar lo que le pasó, a contar lo que le pasó. Otra cuestión importante es la reserva de identidad. Siempre que sea posible mantener la reserva de identidad de la víctima de trata, hay que mantener la reserva de identidad de la víctima de trata, protegiéndola de los tratantes que pueden amenazar a su familia, de los tratantes del captador que quedó en su pueblo de origen, que puede amenazar a la familia que quedó en su pueblo natal. Entonces, siempre que se puede hay que tratar de resguardar la identidad de la víctima de trata. Otra cuestión importante que no tenemos en cuenta y que tiene un alto contenido revictimizante es la valoración del testimonio de la víctima y la valoración que realiza el operador judicial de ese testimonio de la víctima. Nosotros no tenemos que juzgar ese testimonio, nosotros no tenemos que valorar ese testimonio. Sí tenemos que apreciarlo jurídicamente, pero no juzgarlo moralmente, ponerlo en un lugar, poner a la víctima en un lugar, situar a la víctima en algún lugar. Hay que apreciarlo jurídicamente. ¿Qué significa esto? Es agarrar ese relato, esa narración histórica y cruzarlo con el resto de los elementos que yo pude colectar a lo largo de la investigación y realizar ese tipo de apreciación. Algo muy importante que es más allá de la importancia del testimonio de la víctima de trata, es fundamental no tener causas o investigaciones víctimo-dependientes, es decir, que no dependan solamente del testimonio de la víctima. La importancia es central. Ahora yo, como operador judicial, tengo que construir una investigación con otros elementos objetivos que apuntalen o coadyuven ese testimonio. Puede ser que mujeres recién rescatadas no involucren, lo contaba Alika recién muy bien, a sus explotadores o sus captadores quizás por miedo a represalias, o que ese testimonio cambie cuando vuelvan al país de origen. Esto no debe ser valorado por el operador judicial como contradictorio o ambiguo. Nosotros tenemos que tener en cuenta las circunstancias, cómo se fue dando eso, para hacer una valoración justa del testimonio. Por ejemplo, si la primera declaración es en el juicio oral, puede darse que el imputado esté en la misma sala, lo cual debe evitarse, y que esto genere en la víctima una contradicción con todas sus declaraciones anteriores. Por eso debe evitarse siempre que el explotador esté en la misma sala de audiencias que la víctima. El objetivo central, entonces, de la utilización de la Cámara Gesell para recibir la declaración testimonial a las víctimas de trata, estas cuestiones de que hablábamos de la protección de la identidad y la correcta valoración, es protegerlas de situaciones que puedan dar lugar a revictimización, brindarles un marco de contención y evitar, en la medida de lo posible, dentro de las herramientas que tenemos nosotros como operadores de justicia, cualquier intervención que pueda mortificarlas y angustiarlas. Muchísimas gracias. Quiero en este punto agradecer la presencia, el acompañamiento de la doctora Gloria Estela Ortiz, presidenta de la Comisión Nacional de Género, también nariñense, que nos acompaña, la doctora Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, el doctor Danilo Rojas, que como presidente del Consejo de Estado impulsó decididamente la Comisión de Género, y muchos exconsejeros gratos para todos nosotros, como la doctora Dolly Pedraza, aquí también presente. Como quiera que la problemática de discriminación y de violencia contra la mujer se da en todos los ámbitos, en las etnias, comunidades, yo quiero dar la palabra a Julieta Paredes Carvajal, lideresa indígena de Bolivia, y solicitarle que nos comente cómo ve la situación, la forma de tratar
estos fenómenos dentro de la justicia comunitaria y la justicia ordinaria. Aski Urukipana, Cuyacanaka, Gilatanaka. Tengan ustedes muy buenos días, hermanas y hermanos. Yo soy del pueblo Aymara, vengo del territorio de Bolivia y quisiera pedir permiso en principio a las energías de la Pachamama. Quisiera pedir permiso a las autoridades de estos territorios y agradecer a las energías de las luchas, a las energías de mujeres y hombres que mantienen las esperanzas, los anhelos de cambiar este mundo que hoy tenemos. Hermanas y hermanos, ¿desde dónde en principio estamos hablando para responder a nuestra hermana magistrada? ¿Desde dónde estamos hablando? Cuando se habla de las mujeres, se acostumbra a decir, y esto también lo hacemos en los pueblos originarios, como también en las cumbres de organizaciones sociales, ¿no? Y también en la práctica de los gobiernos, sí, vamos a tratar los problemas del país, de la comunidad, ¿no? Entonces están los problemas económicos, están los problemas de la escuela, están los problemas de tierras, agroambientales y los problemas de género. Entonces la concepción reduccionista de hablar de las mujeres como si nosotras entre tantos problemas, 1, 2, 3, 4, 5, 20, un problemita género, ni siquiera las mujeres, sino género. Entonces nosotras, como desde el feminismo comunitario, desde la memoria ancestral de nuestros pueblos, queremos hablar que las mujeres somos la mitad de todo, la mitad de los pueblos, la mitad de los problemas y por lo tanto la mitad de las soluciones, la mitad de las esperanzas. Entonces no estamos hablando de una minoría. No estamos hablando de un sectorcito entre tantos sectores o de un problemita entre tantos problemas. Somos la mitad de todo, la mitad de los pueblos, la mitad de las esperanzas, la mitad de las decisiones. Desde esa mitad, hermanas y hermanos, yo quisiera hablar de la descolonización, porque imposible hablar entonces de cómo nos relacionamos las mujeres indígenas con la justicia ordinaria y con la justicia propia también, como llamamos, si no hablamos de descolonización. Entender que el proceso de colonización, de invasión colonial, aquí ha habido invasión colonial. Ojo con los eufemismos, no ha habido un proceso, decimos nosotras, de conquista. No vinieron los españoles con chocolates, con flores y con serenata a conquistar estos territorios. Vinieron con la espada, vinieron con la invasión, vinieron con la fuerza, vinieron con la violencia a ocupar nuestros territorios y nuestros cuerpos, a ocupar nuestra lengua, a ocupar nuestras culturas. Y eso queremos explicarlo, hermanas, hermanos, cómo desde el feminismo comunitario nosotras entendemos la colonización. Y permítame, hermana y hermanas también, con su permiso, ustedes que son estudiadas y que son estudiados, que tienen esa capacidad de abstracción y de imaginación, pues permítame hacer un ejercicio, ¿no? de esta capacidad que ustedes tienen. Vamos a trazar una línea, la línea del tiempo. ¿Me están siguiendo? Vamos a trazar la línea del tiempo de Europa. Aquí está el pasado, aquí está el futuro. Europa camina así, en esta línea del tiempo, hacia el futuro del pasado. Para comprender lo que ha sido la colonización, nosotras hacemos ese mismo ejercicio, aunque no es nuestra forma originaria de comprender. Para nosotras el tiempo es circular, no es lineal, pero vamos a trazar una línea paralela. El tiempo de Abya Yala. Este es el tiempo de Europa y este es el tiempo de Abya Yala. Muchas gracias, las hermanas me están ayudando y entonces vamos a hacer más. Entonces, este es el tiempo de Europa y este es el tiempo de Abya Yala.
paralelamente. Lo que ha significado la colonia en 1492, este tiempo, esta línea del tiempo de Europa, invade nuestros territorios. Es Europa que existía, no, déjalo así, esto es Europa. Antes de 1492 y de la invasión colonial, ellos existían, nosotros también. Aquí teníamos vestidos, teníamos comida, teníamos lengua, teníamos conceptualizaciones, estética, música, nuestras propias formas de gobierno y nuestras propias concepciones de lo que es justo en este territorio. Acá también. En 1492, este mundo, este tiempo, este territorio invade, y desde los conocimientos, la lengua, la ignorancia de nuestras costumbres, de nuestros usos, de nuestros pensamientos, desde esa ignorancia, este tiempo lo que hace es, permítame hermano, esto que es nuestro tiempo, lo comprende, lo comprime y lo reduce. Y segunda cosa que hace, además, desde la ignorancia, nosotros también somos ignorantes, en aquel momento éramos ignorantes de Europa y ellos eran ignorantes de Abya Yala. Abya Yala es América del norte, sur y centro, ¿no? Ignorantes como éramos, pero ellos veían en invaden y nos comprenden, nos comprimen y nos reducen, y además para Yapa nos ponen en su pasado. Es a partir de ese momento de comprensión, de reducción de nuestra existencia y nuestras culturas, estamos ancladas y anclados en el pasado de Europa. Entonces, desde este lugar nos ordenan y nos dicen que tenemos que civilizarnos, que tenemos que desarrollarnos, que tenemos que avanzar, y nos dicen: ustedes están en vías de desarrollo, en camino a civilizarse, en camino a no ser salvajes. Y nos dicen y nos ordenan, permítame hermana, corran, caminen, desarróllense. Nunca pues, si estamos anclados al pasado de ellos. Eso es lo que ha pasado con el momento de la colonización. Entonces nosotras planteamos la descolonización. Queremos recuperar nuestro tiempo, queremos recuperar nuestra lengua, queremos recuperar nuestra cultura y plantear la contemporaneidad. Hermanas, si yo les pregunto, y hermanos, si yo les pregunto en este momento ¿qué hora es en España? Seguramente ustedes me dirán: son las 5 de la tarde, las 4 de la tarde. Son 4, están 5 horas más, están 6 horas más. Y ese ejercicio de decir 6 horas más es conceptualizarnos que nosotros estamos más atrás, que estamos atrás de Europa. Entonces, esa es una práctica, ya se les ha debido ocurrir a ustedes ahorita. No, este tiempo, este momento, este hichaja, como decimos en Aymara, ahorita aquí se llama las 10, 11, no sé qué hora será aquí se llama 11 de la mañana y ahorita mismo allá se llama 4 de la tarde. Comprender la contemporaneidad que es, existimos en este mundo redondo al mismo tiempo. Eso es fundamental para entender la contemporaneidad y no la contemporaneidad que entiende Europa, que es esta contemporaneidad aquí Europa comiéndonos a nosotras y nosotros atrás corriendo y correteando. Muchas gracias, magistradas, muchísimas gracias. La descolonización, entonces, recuperar nuestro tiempo, nuestros conocimientos y nuestros saberes. En ese contexto, hermana magistrada, lo que hemos hecho nosotras es conceptualizar entonces un propio feminismo comunitario. Ese feminismo comunitario que nos permite
posicionar nuestros pensamientos y nuestros cuerpos y reconceptualizamos entonces. Son feministas en Europa, son luchadoras esas mujeres. En un mundo globalizado, nosotras entramos y decimos, bueno, si feminismo quiere decir reivindicar los derechos de las mujeres, ser mujeres que están con su palabra, que son inteligentes, pues nosotros aquí en nuestros territorios también somos mujeres de palabra, somos inteligentes, luchamos en nuestros territorios y tenemos una memoria ancestral. Entonces, feministas son ustedes y feministas comunitarias somos aquí en este territorio desde esta memoria ancestral descolonizada, y aquí nosotras como mujeres estamos proponiendo. Entonces, nuestro concepto, miren, de feminismo, desde el feminismo comunitario, es la lucha de cualquier mujer. Mujeres las de la Revolución Francesa de 1789, mujeres también nosotras. Desde una lucha mucho más antes, porque aquí también había un patriarcado y relaciones patriarcales. Y 1492, 1500 ha significado dos patriarcados que se han entroncado: el patriarcado colonial y el patriarcado ancestral, que hemos ido heredando de relaciones también de discriminación hacia las mujeres. El feminismo, para el feminismo comunitario, es la lucha de cualquier mujer en cualquier parte del mundo. Europa también, Abya Yala también, África también, la lucha de cualquier mujer en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia, que lucha y se rebela ante un patriarcado que la oprime o pretende oprimirla. Y aquí entonces hay que definir patriarcado. Y eso es el lugar de explicación entre la justicia ordinaria y la justicia comunitaria. Para nosotras, feministas comunitarias, el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, de todas las discriminaciones y violencias que vive la humanidad. Y por humanidad entendemos a las mujeres, a los hombres, a las personas intersexuales, un sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones que vive la humanidad. Y la naturaleza, el patriarcado oprime a la humanidad y a la naturaleza, pero es un sistema de todas las opresiones, discriminaciones y violencias que ha sido históricamente construido sobre los cuerpos de las mujeres. Este concepto es fundamental. El patriarcado oprime a los hombres, a las mujeres, a las personas intersexuales, a la naturaleza, pero ha sido construido sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces, hermanas y hermanos, debajo del hombre más sufrido, indígena, de estos territorios, de cualquier territorio, indígena, sin tierra, analfabeto, tenemos una mujer indígena, sin tierra, analfabeta y mujer. El patriarcado se construye sobre los cuerpos de las mujeres. El primer cuerpo donde se aprende a discriminar, a humillar, a ser racista, a ser explotador, el primer cuerpo somos las mujeres. Eso es sobre nuestro cuerpo el molde de la violencia. Entonces, ahí es donde nosotras hablamos de violencia estructural y diferenciamos patriarcado de machismo. Patriarcado es sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y violencias. Es el sistema, ese patriarcado que es esclavista, que es colonialista, que sigue siendo esclavista, sigue siendo colonialista y es capitalista, y se ha inventado últimamente el neoliberalismo, ¿no? El liberalismo debe ser el neoliberalismo, y ahora están tratando de reconfigurar sus formas de opresión. Son todos instrumentos del patriarcado, y van a usar y van a seguir usando el esclavismo, van a seguir usando el colonialismo, el racismo cuando les conviene. Todo es un sistema. El machismo son comportamientos y formas de pensar que dicen que las mujeres somos inferiores a los hombres. Es diferente. Patriarcado el sistema, machismo son formas de pensar y conductas, comportamientos. Machistas son los hombres, sí, y machistas somos las mujeres también.
que pensamos que las mujeres somos inferiores y los hombres machistas piensan que las mujeres somos inferiores. Pero del machismo de las mujeres no nos beneficiamos las mujeres. Las mujeres machistas benefician a los hombres y los hombres machistas se benefician con su machismo. Entonces, hermanas y hermanos, estamos diciendo que es imprescindible ubicar la violencia estructural, que es esa violencia que estructura el sistema patriarcal, que es violencia patrimonial, psicológica, económica, o sea, de justicia, es ese sistema patriarcal porque está construido sobre los cuerpos de las mujeres, pero también la violencia hacia las mujeres, y este es un concepto que nosotras lo planteamos, es estructurante de ese sistema patriarcal. Porque a través del machismo otorga mini privilegios a los hombres, por ejemplo, indígenas, a los hombres proletarios, a ese hermano albañil, a ese hermano maestro, que no es Donald Trump ni Bill Gates, pero ese mini hermano con su privilegio en su casa, que está sin tierra, es analfabeto, es humillado, pero llega a su casa y humilla a su compañera, humilla a su igual, humilla a su hermana, humilla a su compañera de vida por ser mujer. Entonces, la violencia hacia las mujeres es estructural, pero es estructurante. Y esta parte de lo estructurante es la responsabilidad, tanto de nuestros hermanos como de nosotras. Es a través de esa complicidad que el sistema se mantiene y se sostiene. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Primero, la descolonización, tanto de la justicia ordinaria como de la justicia propia, indígena, campesina o originaria. Tenemos que descolonizar. La justicia ordinaria también tiene que empezar a pensar que no es Francia el modelo, que no estamos en Europa, que esas angustias de frente a quiénes somos, quién es el colombiano, quién es la colombiana, quién es el boliviano, quién es la boliviana, quién es el argentino, quién es la argentina, esas angustias que tenemos de que cuando nos miramos al espejo, nosotros que estamos aquí y no vemos al gringo de ojos azules o la gringa de ojos azules y te asustas, ¿y dónde está el blanquito? No somos blanquitos, no somos gringos blancos, somos de piel clara también, pero nos miramos al espejo y como no aparece la imagen del gringo o de la gringa, ¿quién eres? Entonces, la primera cosa que por ese colonialismo tenemos es que, bueno, no puedo pasar por gringo, pero indio no soy. ¿Qué soy entonces? Mestizo. Y entonces, con todo respeto y con todo cariño, lo que nosotros les planteamos es tanto la justicia ordinaria, tanto la justicia propia, comunitaria, indígena, campesina, tenemos que hacer ese proceso de descolonización. Pero también tenemos que hacer el proceso de despatriarcalización. Porque como es estructural la violencia y es estructurante, resulta que nuestros compañeros pueden muy bien, indígenas y también negros, pueden entender la descolonización y posicionarse ante los blancos. Pero cuando se trata de su mujer, a eso es mi colonia, mi propiedad, mi mujer. Entonces, nos descolonizamos, tanto los ordinarios como los propios, nos descolonizamos, pero empezamos a trabajar sobre las formas de pensar y sobre las formas de conceptualizar unos y otros para entender que somos responsables de la violencia hacia las mujeres y que si no cambiamos eso, resulta que las mujeres indígenas vamos a pedir al corregidor, vamos a pedir al taita y no nos responde. Corremos a la justicia ordinaria, aquí tampoco nos responden, como no nos responden a las indígenas y tampoco les responden a las hermanas llamadas mestizas o de la ciudad, tampoco.
¿Cuál es la cantidad de femicidas que está penado? ¿Cuántos procesos son con justicia? Aquí no hay, aquí tampoco. Entonces, ¿dónde vamos a ir? ¿Cómo vamos a cambiar? Tenemos lindas leyes. ¿Se cumplen? ¿No? ¿Solucionamos? Bueno, sí se cumplen, tampoco vamos a hacer así, ¿no? Sí, en parte se cumplen, pero no logramos con solamente la ley, la letra de la ley, terminar con eso que nos está haciendo sufrir. Entonces la propuesta es la descolonización, la despatriarcalización y empezar a pensar en algo que nos hace al feminismo comunitario, la comunidad. Y con esto voy concluyendo mi participación y mi respuesta, hermana. La comunidad. La comunidad para el feminismo comunitario, que trae la memoria ancestral de estos territorios, es como un cuerpo. Este ojo, esta mano, este pie son todos nuestros hermanos. Este ojo, esta mano, este pie somos nosotras las mujeres. En medio las personas intersexuales y somos comunidad con la naturaleza. Entonces, por el patriarcado que es el sistema y por el machismo que son conductas y formas de pensar, responsabilidad de todas y cada una de las personas que estamos acá, este lado está hablando abierto y este está, que es el de las mujeres, está nuestro ojo cerrado, nuestra mano entumecida, nuestro pie también. Y nuestras comunidades y nuestra justicia y nuestros pueblos están caminando sin el ojo de las mujeres, sin el hacer de las mujeres, sin la mano de las mujeres, sin el pie de las mujeres. Lo que proponemos es tanto en justicia, tanto en gobierno, tanto en la familia, tanto en la comunidad, en el ailu, en la aldea. Lo que queremos es las mujeres abrir nuestro ojo, usar nuestra mano, usar nuestro pie. Y queremos que nuestros hermanos dejen de pensar que porque miran desde su ojo lo saben todo, lo conocen todo y pueden opinar sobre nuestros cuerpos que no saben ni intuyen, porque ellos son hombres y nosotras somos mujeres. No saben lo que nosotras queremos, lo que nosotras pensamos. Y nosotras como mujeres tenemos que agarrar la responsabilidad, porque no somos víctimas, somos victimizadas. Calladita, cierre su ojo, no hable y nosotras mismas no valoramos. Abrir nuestro ojo, organizarnos, tomar nuestra palabra, valorar nuestra palabra, querernos, pero no para pelearnos, porque no se trata aquí de, bueno, abrimos nuestro ojo y ahora lo vamos a cerrar. No, se trata de entender que son dos ojos, esta mitad para mirar como hermano y como hermana. No queremos patrones, no queremos jefes, no queremos dioses que lo saben todo, queremos hermano con hermana para poder sanar nuestra sociedad y poder pensar desde estos territorios una justicia, unos gobiernos, un vivir bien que nos sane, que nos hermane y que nos conduzca con responsabilidad hacia este caminar de la Pachamama, dejando a nuestras guaguitas otro país, otro territorio del que hemos recibido. Que los procesos de paz, que los procesos políticos, que los procesos de justicia, que los procesos de las comunidades y los procesos indígenas sirvan para levantar la esperanza. Hermanas y hermanos, hemos venido de lejos. En los ojos, en las manos, traemos amor y esperanza. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. En los ojos, en las manos, traemos amor y esperanza, y aquí solas nos quedamos desparramando la brasa. Y aquí solas y todas nos quedamos desparramando las brasas.
Ahora me voy y en mi pecho nace un grito. Todas juntas, compañeras y compañeros, las indígenas volveremos. Todas juntas, compañeras y compañeros, las negras volveremos. Todas juntas, compañeras y compañeros, las mujeres volveremos. Todas juntas, compañeras comunitarias, volveremos. Hasta la comunidad, hermanas y hermanos, siempre. Hasta la comunidad, hermanas y hermanos, siempre. Estas palabras de nuestra hermana boliviana nos han llegado al fondo del corazón a todas y a todos. Muchas gracias, Julieta. Vamos a dar la palabra ahora al doctor Alejandro Gamboa, es director de la Fundación Plan. Hemos visto en este panel sobreviviente de trata, Alica. Hemos visto a nuestra hermana indígena boliviana y la situación de violencia que comentábamos afecta mujeres y especialmente niños, niñas y adolescentes. Queremos preguntarle a Alejandro, desde la experiencia de la Fundación Plan, como organización de la sociedad civil comprometida con los derechos de la niñez y en particular por la igualdad de las niñas, ¿cuáles considera usted que serían las principales recomendaciones para fomentar la prevención de la explotación sexual y el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes? ¿Y cuál considera usted que es el principal rol de la sociedad civil en la prevención de estas vulneraciones y de la rama judicial? ¿Cuál sería el papel? Bueno, muchas gracias, doctora Estela, por darme la palabra y qué honor estar en este panel. Realmente retador ser el último de este panel después de semejantes intervenciones. Y quiero primero que todo agradecer, por supuesto, al doctor Bula, al doctor Pasos, por haber, en particular al doctor Pasos y su equipo, por abrir la puerta de su casa, la puerta de su ciudad y de Nariño, en donde coincido plenamente con lo que mencionó el gobernador Romero, que nos dijo que Nariño es una pequeña muestra de Colombia. Nariño es costa, Nariño es andino, Nariño es multiétnico y multicultural. Fue y ha sido una maravillosa muestra de ver una pequeña Colombia en este maravilloso departamento y esta maravillosa ciudad. Muchas gracias. Y por supuesto quiero reconocer, hacer ese reconocimiento o eco a ese reconocimiento a la doctora Conto, a la doctora Viteri y a la doctora Rosero acá. Muchas gracias por abrir estos espacios. La Fundación Plan es una fundación, como bien lo dijo la doctora Estela, que se ha dedicado por promover los derechos de la niñez, pero últimamente se ha dado cuenta, en la última década, sobre todo la importancia de reconocer esa desigualdad entre niñas y entre niños. No solamente entonces es un elemento o una visión que tenemos de promover
los derechos de la niñez, en donde la protección es muy importante, sino cómo trabajamos en empoderamiento, en liderazgo y en igualdad de las niñas, las adolescentes, las jóvenes dentro de esta comunidad o sus comunidades. Y esto lo hacemos entonces en cada uno de los proyectos que tenemos, que los hacemos con el Estado, con la cooperación internacional, con los privados y también con los individuos que creen en la Fundación Plan. Y si creemos en la igualdad de género, invito a todas las personas que están acá a que se unan a esta causa de la igualdad de género desde la niñez, si queremos igualdad. Yo pensaría en 3 R's, como lo preguntó la doctora Estela: las recomendaciones, los retos y los roles. Sobre recomendaciones, lo más importante para nosotros es lograr el cambio de comportamientos y actitudes individuales y sociales, que terminan siendo prácticas que se naturalizan y realmente invisibilizamos este tipo de violencias y este tipo de delitos, que finalmente es lo que hay. Aquí hablamos de delitos. Y esa invisibilización entonces lleva a inercias, lleva a la perpetuidad y lleva a comportamientos nocivos de la sociedad. Nosotros como Fundación Plan y como miembros de la sociedad civil decimos que todos tenemos que actuar acá y sobre todo todas tenemos que cambiar nuestra mentalidad y tenemos que ser conscientes de que efectivamente hay en nuestras sociedades una violencia basada en género, conscientes de que vivimos en una sociedad patriarcal y que realmente debemos transformarla. Y por eso debemos buscar cada vez más empoderamiento y liderazgo, tener más Álicas, más Julietas, más mujeres que obviamente se logra ese empoderamiento si desde la niñez, desde su juventud, reciben la información adecuada alrededor de la educación para generar esas transformaciones. Y yo en este momento quiero hacer un alto, invitar a todos las compañeras y compañeros de panel, porque además esto ocurre todo el tiempo, ¿no? La violencia de género. Y justamente en el país volvió a hacerse muy visible porque una actriz padeció de violencia por su novio. Y realmente lo que nosotros desde la sociedad civil queremos decir un no más, y queremos invitar a esa transformación para que no haya más violencia de género. Y no es solamente violencia física, hablamos de violencia psicológica, de violencia social, de violencia económica, en las relaciones laborales, en las relaciones de pareja, en las relaciones entre las mismas amistades. Y no podemos de ninguna manera esconder esta violencia con argumentaciones culturales. Así que yo me voy a tomar a compartir con cada uno de ustedes, miembros de panel, algo muy improvisado que hice, pero que está en las redes sociales, y poder hacer unos segundos de silencio y mostrar ni una más, porque no queremos ni una más víctima de violencia, pero no hablamos de violencia sexual exclusivamente, hablamos de violencia física, psicológica, económica, social y por supuesto sexual. Así que queremos invitar a que ni una más. Sigamos entonces con esas recomendaciones. La principal, como ya lo dije, es ese cambio de comportamientos en los individuos. Y por supuesto esto se hace entre muchos, no podemos esperar que eso lo haga solo la sociedad civil o unas personas. Tenemos que trabajar gobiernos nacionales, gobiernos locales, medios de comunicación, todos los operadores judiciales, en fin, la sociedad entera y la comunidad entera. Tenemos que volvernos, ¿por qué no? Si somos hombres, feministas, y si son mujeres, creer en que son capaces y que pueden transformar.
Esto se hace como recomendación trabajando desde la primera infancia. Nosotros tenemos que desarrollar la autoestima, nosotros tenemos que desarrollar identidad, nosotros tenemos que desarrollar pertenencia, y eso se hace desde la primera infancia. Y muy importante que esta recomendación cale, y tenemos que transformar justamente desde la primera infancia esos conceptos de qué es una niña y qué es un niño, y qué son esos estereotipos que tenemos respecto a las niñas. Por supuesto, ya a nivel de la adolescencia tenemos que trabajar muy fuerte como recomendación en que somos todos sujetos de derecho desde la niñez, y que tenemos que tener la decisión sobre nuestros cuerpos y sobre nuestro futuro. Y eso las adolescentes y los jóvenes lo tienen que tener muy claro. La capacidad de decir sí, la capacidad de decir no. Tener, por supuesto, entornos propicios para el desarrollo y toda la sociedad a trabajar en ello. Invitar a las niñas, a las adolescentes y a las jóvenes a que hablen. Nosotros desde la Fundación trabajamos 4 verbos y nos interesa que le demos todo tipo de profundidad a esos 4 verbos. Nos referimos a aprender, a decidir, a liderar y a prosperar. Con aprender queremos decir que tenemos que hacer que desde la primera infancia pues todas las niñas y los niños tengan herramientas y sobre todo tengan criterio. Y si tienen criterio, pues pueden llevar a elementos esenciales para decidir sobre sus cuerpos, decidir sobre su futuro y sobre su presente. Y si tienen ese aprendizaje y esa capacidad de decisión, pues pueden llevar a su individuo, a su comunidad y ojalá a los países a procesos de liderazgo muy importantes y finalmente a una prosperidad comunitaria o una prosperidad nacional. Eso es muy importante y lo debemos trabajar como recomendación desde la primera infancia. Nosotros creemos que hay herramientas legislativas y política pública. Lo que más creemos es que hay que ponerlas en práctica. Por supuesto, debemos respaldar desde la sociedad civil todas las acciones que produzcan y conduzcan a condenas y conduzcan a llamar a la sociedad la atención de que la violencia basada en género es una realidad y debemos cambiarla. Y es que tenemos que tener en cuenta que desafortunadamente las violaciones que ocurren a niñas, a adolescentes y a jóvenes las hacen personas muy cercanas a ellas. Generalmente son situaciones de sus propias casas, tienen una relación de alguna manera afectiva con sus víctimas. Luego, esta conciencia es muy importante generarla desde la infancia. Y tenemos que recordar que desafortunadamente 47 niñas al día son víctimas de violencia entre los 0 y los 17 años. El 86% de ellas están entre edades entre el 10 y 14 años. Esto nos lleva a pensar en una cifra muy sencilla de recordar y muy diciente. Cada 2 horas, una niña entre 0 y 17 años es víctima de violencia. Y eso lo debemos cambiar. Pasemos entonces a los retos. Los retos son transformar profundamente las relaciones de los hombres con las mujeres y por supuesto cambiar esos imaginarios que tenemos sobre las mujeres. Es un reto que tenemos todos como sociedad y todos debemos comprometernos con ello. Hacer por supuesto de la familia un entorno verdaderamente protector. La familia no está convirtiéndose en ese verdadero entorno protector y lo debemos asumir como un reto de sociedad. Por supuesto, seguir impulsando a todas las mujeres de todo tipo de edad, es decir, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas, a que denuncien, a que hablen, a que se empoderen y lideren. Por supuesto, poner a la justicia, un reto muy grande, es poner a la justicia al servicio de la niñez y entender un elemento importantísimo y es la igualdad de género.
y tener una atención diferencial por esa realidad que se llama violencia basada en género. También debemos poner como reto las experiencias de las niñas y de los niños que han sido violentados y cómo llevamos sus testimonios al centro en los procesos judiciales de esos niños o esas niñas particularmente que han sido violadas. Y por supuesto el reto más importante es incidir en la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas que promocionen los derechos en general, pero ¿para qué? Para potenciar a la familia como un entorno protector y sobre todo en la prevención de la trata de personas, explotación sexual, comercial y abuso sexual contra las niñas, las jóvenes y las adolescentes. Vamos ahora al rol. El rol de la sociedad civil en la prevención de estas violencias, por supuesto, está en gran medida en la incidencia, en la influencia, en cómo podemos llegar y movilizar más. Muchas veces la sociedad civil se queda conforme o nos quedamos conforme hablando entre nosotros, entre ese club de sociedad civil que ya estamos convencidos. Nuestro principal rol es convencer a los no convencidos. Nuestro principal rol es hacer la suficiente influencia para generar estas conciencias. Y por eso ya al principio de este panel se hizo una invitación para que seamos activos en el Día Internacional de la Niña. El Día Internacional de la Niña es el próximo 11 de octubre e invitamos a todas las personas a que seamos muy conscientes que desde la niñez, si no hacemos la transformación, seguiremos teniendo mujeres adultas violentadas y sufriendo. También necesitamos hacer movilización de acciones de sanción social. Nosotros tenemos que ser conscientes que cuando algo está mal hecho, se sancione socialmente y no seamos tan permisivos como desafortunadamente sucede ante la violencia sexual. Por supuesto, tenemos que generar muchísimos espacios de participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Nosotros en Fundación Plan lo que más queremos es tener, como lo dije, más Ánicas y más Julietas, más niñas, más jóvenes, liderando y empoderándose de que son capaces de transformar, e incluso que nosotros como hombres apoyemos esas causas, y eso es lo que necesitamos. También promover nuevas masculinidades, desde la niñez es muy importante, y cómo generamos esa conciencia de cambio en ese concepto que tenemos o que tienen los niños sobre las niñas. Por supuesto, algo que hacemos en conjunto con el gobierno y el Estado es el seguimiento a los convenios internacionales y las normas para que se cumplan, porque eso es un reto muy importante. Yo creo que la doctora Carvajal dijo algo en su ponencia que hay que resaltar. Creo que tenemos muchos convenios internacionales, tenemos muchas normas, tenemos una cantidad de, digamos, andamiaje muy grande normativo. Lo que tenemos que hacer es cumplirlo, lo que tenemos que hacer es como sociedad y nosotros como sociedad civil invitar a que se cumpla. Y por supuesto, hacer un fortalecimiento de capacidades a personas naturales, a personas jurídicas, a la sociedad civil, para que todos nos comprometamos a que este delito sea combatido y por supuesto a denunciarlo y a tener todo tipo de programas en sus comunidades para que lleguemos a esta transformación. Y ahora, por último, quisiera ir al rol desde nuestra perspectiva como sociedad civil, ¿qué decimos respecto al rol de la rama judicial? Y acá me atrevo, yo no soy abogado, sería un atrevimiento hablar por lo que yo pienso, sino aquí me atrevo a traer algunas de las conclusiones que tomamos de un ejercicio que hicimos en Bogotá a mediados del año con el Consejo de Estado, con la Procuraduría, con la Fiscalía, con Profamilia, con UNICEF y por supuesto Fundación Plan. Y fue un evento en donde trajimos también experiencias internacionales de actores, digamos, operadores judiciales, si se quiere, en donde el evento se llamaba Impunidad de Delitos Sexuales, una cuestión de derechos humanos. Y ahí
realmente como sociedad civil pudimos recoger unos elementos muy importantes respecto al rol de la rama judicial que quiero compartir con ustedes. Lo primero es reconocer esa multiplicidad de tipos de violencia que hay y que existe, pero el peor y el más devastador y el más destructivo es el de la violencia sexual. ¿Y cómo paramos eso? ¿Y cómo hacemos consciente que la acción judicial y que las condenas judiciales puedan contribuir a ello? Y por supuesto, hacia ustedes, miembros de la rama judicial, definitivamente lo que vemos en las mejores prácticas es que debe existir una valoración diferenciada del daño, particularmente en las niñas, y debe haber entonces una aproximación diferencial. Lo segundo es, y relacionado con lo primero que mencioné, es no minar la confianza de la ciudadanía en la rama judicial. Desafortunadamente vivimos una realidad de impunidad muy grande. Tenemos que recordar, en el año 2007 más de 42.000 investigaciones en la Fiscalía hubo relacionados con este tipo de violencias a la niñez, a las niñas particularmente, niñas, jóvenes, adolescentes y jóvenes, por supuesto. Y solo 5.6% resultaron en condenas. Los otros fueron absoluciones o preclusiones. Debemos entonces no permitir que se mine la confianza en la justicia y que realmente abolamos y contribuyamos a abolir este círculo de violencia que perpetúa la desigualdad entre los hombres y las mujeres. Y debe empezar entonces a niveles de la niñez y la juventud. El tercero es el de liderar procesos de formación a toda la rama. Nosotros, la verdad, queremos celebrar una reciente sentencia de la Corte Constitucional, la T338 de este año, en donde obliga a que haya asistencia obligatoria a todos los jueces de familia a capacitarse sobre género. Nosotros definitivamente creemos que se hace un esfuerzo muy grande en capacitación sobre enfoque de género e igualdad. El otro elemento que creemos muy importante y que recogimos de ese evento de impunidad que hicimos a mitad de año es escuchar a las niñas, y que las niñas y esos niños afectados por la violencia tengan la oportunidad de participar en estos procesos. Tuvimos la fortuna de contar con el juez Jorge Cardona, que es miembro del Comité de los Derechos del Niño, y él nos decía e incluso manifestó que ya se sabe cuándo deben ser escuchados la niñez, en particular las niñas, cómo hacer ese procedimiento y cómo se deben realizar esos procesos de escucha a los niños. Nosotros ya creemos y vemos en la sociedad civil que existen buenas prácticas en otras partes del mundo y que se puede traer entonces a los procesos de nuestra justicia esa escucha y esa participación de la niñez en estos procesos de violencia. Y por supuesto, como otra recomendación y que vimos en ese evento, es la simplificación de los procesos y los procedimientos bajo esa perspectiva que tenemos del interés superior de la niñez. Si la niñez tiene y tenemos un interés superior por la niñez, ¿cómo hacemos un ajuste a los procesos judiciales cuando tenemos la violencia sobre niñas y sobre niños? Y también ahí ya tenemos buenas prácticas de otras partes del mundo y debemos entonces hacer un esfuerzo para traerlas. Y finalmente vimos que es necesario robustecer un sistema de información interinstitucional que nos permita hacerle seguimiento con veracidad y oportunidad a los casos de violencia a la niñez, a las adolescentes y a las jóvenes en particular. Esas tres R's, con esas tres R's que son las recomendaciones, los retos, los roles y los retos que tenemos,
es lo que quería compartir con ustedes y por supuesto quisiera agradecer una vez más por tener el privilegio de estar en este panel tan maravilloso. Agradecemos mucho la intervención de Alejandro. Queremos también agradecer la presencia acá del doctor Gustavo Gómez, expresidente del Consejo de Estado, comprometido con la jurisdicción, del doctor Rafael Lafón, del doctor Luis Guillermo Guerrero, Humberto Sierra Porto. Hemos tenido un fuerte acompañamiento en todas estas sesiones de la Corte Constitucional. Y por último, con muchas lecciones que hemos tenido en el día de hoy, realmente la población mundial femenina supera levemente a la población masculina y la mirada de las mujeres es necesaria para conducir un poco el destino de todos estos países. Es factor decisivo el trabajo de todos en lograr la equidad de género y esa es la invitación que estamos haciendo. Queremos culminar con unas conclusiones en las que la doctora Estela Compto Díaz del Castillo fue incisiva. Ella no quería participar en el panel. Le habíamos dicho, por favor, haga las conclusiones por toda la actividad que ella ha desarrollado en el seno de la corporación, pero dijo no, quiero que mi lugar lo ocupe Francisca, Francelina, María Elvira y Jason, quienes son de la Escuela Viajera de Identidad Cultural Sé Quién Soy, Soy Territorio, Cultura y Saber. Y con la presentación de ellas, con esas conclusiones, con esos cantos de sanación, damos por concluido este panel que espero les haya sido de utilidad. Muchas gracias. Aquí al lado. Voy a cantar Oído Pango, el corito y luego digo para que la historia. Adelante, sí. Voy a decir Oído Pango y luego digo para que la historia. Sí, si hay otra solución, sí, mejor. Digo Oído Pango y luego para que la historia. Chiquitico. Oído Pango, Pango, el más bonito se me fue. Oído Pango, Pango, el más bonito se me fue. Y tanto que yo lo cuidaba, y el más bonito se me fue. ¿Para qué la historia? ¿Para qué la historia si aún conociendo todo lo vivido, con la mente esclava, siguen sometidos? ¿Para qué la historia de este pueblo bello que nosotros mismos tenemos en poco? Si somos tan fuertes, tan inteligentes y en el desarrollo ahí vamos construyendo. ¿Para qué la historia si no reaccionan? Blancos, indios, negros, con tantas neuronas para hacer grandes cosas dentro de nuestra zona y compartir saberes con otras personas. ¿Para qué la historia si están agachados? Ya no hay más disculpa porque les han contado que de puros reyes fuimos arrancados por inteligentes y muy bien parados. Como pueblo bello deben ubicarse, saber en qué esquina tú debes pararte. Tú fuiste criado con cantos y arrullo y de esta manera construya lo suyo. En la ribera de un río
Escuchen, qué caso triste pasó. Que la hija de Petronila, Fuerza Armada la violó. Y con todo ese sufrimiento, mucho tiempo ella cargó. Y cuando no podía más, solo a mí me lo contó. Sorprendida me dejó. Y ahí lloramos las dos. Violaron a mi comadre. Y es como si fuera yo. En confianza a mí me dijo la infamia que ella vivió. Su marido estaba en casa cuando esto sucedió. Y con palabras soeces lo golpeó y lo humilló, sin poder él defenderme de aquellos devoradores. Creía ya estar muerta después de aquella tortura. Pero pronto recordé y enseguida yo me levanto con la pepita del alma, porque si allí me quedaba eran 3 tiros de gracia, porque así arremataron a mi vecina Pancracia. Después de que fui violada, me contaba mi comadre, mi mente estaba traumada. Si un hombre se me acercaba, todo mi cuerpo temblaba. Y muchas veces en el suelo yo quedaba desmayada. Y la gente angustiada desde lejos murmuraba, unos que otros que gritaban, denle en agua de toronjil, que no se vaya a morir. Hay que ponerle cuidado. Ella nunca se enfermaba, porque a esta mujer algo muy grave le ha pasado. Yo mismo me avergonzaba y también me acomplejaba y rogaba al Dios del cielo que nadie se enterara, para no tener que sufrir de la sociedad el desprecio, estigmatizaciones y grandes señalamientos. Y aunque haya pasado el tiempo, la herida sigue en el alma. Es con esfuerzo y empeños que ellas van cicatrizando. Pero ha llegado el momento y un futuro nos espera para no quedar en el lamento, también en la impunidad. A todas las que hemos sufrido esa terrible crueldad, Sé quién soy es un espacio que rescata identidad y propicia herramientas para las heridas sanar. Levantémonos, hermanas, no debemos callar más, que el Estado hoy nos brinda garantías y amistad. Confiemos todas en Dios, que bien nos protegerá, también nos defenderá y sí nos reparará. Yo luché contra la violencia, violada más de una vez. Yo luché contra la violencia, violada más de una vez, violada más de una vez. Andando por los caminos, violada más de una vez, violada más de una vez. Y también en el trabajo, violada más de una vez, violada más de una vez. Caminando por las calles, violada más de una vez, violada más de una vez. Construyendo las mujeres, violada más de una vez, violada más de una vez. Y sanando las heridas, violada más de una vez, violada más de una vez. Perdonando la
la justicia, violada más de una vez, violada más de una vez, violada más de una vez. Aquí estamos compartiendo, violada más de una vez, violada más de una vez. Colombiana y africana, violada más de una vez, violada más de una vez. Mexicana y argentina, violada más de una vez, violada más de una vez, violada más de una vez. Aquí estamos con los jueces, violada más de una vez, violada más de una vez, violada más de una vez, violada más de una vez. Compartiendo con la gente, violada más de una vez, violada más de una vez. Y sanando las heridas, violada más de una vez, 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 violada más de una vez. Muchas gracias. En nuestros territorios, y me voy a centrar en el río Tapaje, donde nos criamos en medio de cantos y arrullo. En el río Tapaje nuestros mayores nos contaban cuando nacían nuestras niñas, las blindaban de inmediatamente con la sabiduría de los ancestros. Hacían compadrazgo y la autoridad del pueblo, que era la partera. Si en un año nacían 100 niños y niñas, esos 100 niños eran hermanos. Y a la partera le decían mamá esos 100 niños. Y eso permitía que vivieran en familia. Eso permitía que jugaran juntos, cantaran, y que la mujer fuera visto como una joya, como una perla preciosa. En nuestros pueblos, la sabiduría de nuestros mayores permitía que viviéramos en armonía. Y cuando se moría una persona, solo bastaban 9 noches para devolverle la credibilidad de seguir viviendo al que quedaba vivo. La sabiduría de nuestros ancestros. Pero un día la comadre Petronila se acercó con su hija donde la partera del pueblo y le dijo: comadre, estoy destrozada, mi hija ha sido violada y venimos donde el juez. Venimos desde el juez para que haga justicia. Y vengo saliendo desquebrajada. Y mi hija viene más destrozada. Desde el día que la violaron, ella guardaba la esperanza que el juez fuera quien hiciera la justicia, porque el juez era visto como su padre, como el que le diera la esperanza de seguir viviendo. Pero el juez le negó esa oportunidad y le negó el caso porque no tenía pruebas, porque no mostró el agresor. Y hoy, comadre, estoy más destrozada que nunca. Y la partera lloró. Y la partera le dijo: en nuestros tiempos la máxima autoridad era el anciano del pueblo. Y el anciano del pueblo resolvía todas las cosas para que juntos camináramos como familia.
para que trabajáramos todos en un bien colectivo. El anciano del pueblo te llevaba a la memoria y ese generaba armonía, solidaridad y hermandad. ¿Qué vamos a hacer? Nuestras hijas siguen destrozadas y más revictimizadas. Y hoy no por un agresor, sino por el juez del pueblo. Yo voy a pedir que hoy las mujeres, las magistradas, las juezas, levanten las manos y los pongamos de pies y perdonemos a los jueces y los tomemos de las manos y hoy perdonemos a los jueces, a las autoridades, para que juntos podamos construir un futuro mejor, para que las mujeres en general, la palabra mujer siga siendo grande sobre la tierra, siga siendo grande sobre la tierra. Y hagamos un minuto de silencio. Perdón desde nuestras almas, porque así podemos continuar en el camino de la vida. Y la palabra mujer va a seguir siendo grande sobre la tierra. Lo mejor de la vida es la mujer y lo mejor que ha quedado es la mujer. Lo mejor de la vida es, y lo mejor que ha quedado es. Hoy invito a las estrellas para que vengan a cantar y que disfruten conmigo porque vamos a celebrar. Oiga, compañera Luna, no se quede por allá porque ha llegado el momento de la mujer celebrar. Y lo mejor de la vida es, y lo mejor que ha quedado es, y lo mejor de la vida es, y lo mejor que ha quedado es. Primero Dios hizo al hombre y le dio tanto poder, y como lo vio embolatado, entonces hizo a la mujer. Pero ahora usted lo ve, dice que con tanto machismo, ay, yo no sé cuál es la vaina, si nacen de uno mismo. Y lo mejor de la vida, y lo mejor que ha quedado es, y lo mejor de la vida, y lo mejor que ha quedado es. Es la mujer, es la mujer, utilizando el machismo para que no se descubriera, convertido en la serpiente, fue que el diablo engañó a Eva. Pero ahora las mujeres ya lo sentimos muy bien, porque poco a poco vamos a rescatar el poder. Y lo mejor de la vida, y lo mejor que ha quedado es, y lo mejor de la vida, y lo mejor que ha quedado es, es la mujer, es la mujer, es la mujer, es la mujer, es la mujer.
Bueno, muchísimas gracias. Para cerrar, muchas gracias. Pedimos un aplauso inmenso para la doctora Estela Campos, que ha sido la gestora, que desde el rincón de nuestro río nos permitió que estuviéramos hoy aquí. Muchas gracias.